María Paz López es corresponsal de La Vanguardia en Berlín, fue también corresponsal en Italia. María Paz dice que entre... Bienvenidas a Cuadriga. Las mujeres hemos avanzado. Hoy día votamos, estudiamos, trabajamos. El 8 de marzo, desde hace 44 años, se celebra el Día Internacional de la Mujer, que reivindica la igualdad de derechos y la participación de las mujeres en la vida pública. Merkel está considerada la mujer más poderosa del mundo. Ha liderado el gobierno alemán durante más de 13 años. En otros países aumenta la participación de las mujeres en la política. Son protagonistas del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, son mayoría en el último gobierno español. Hay numerosos ejemplos. En un día como este, las jóvenes activistas como Greta Thunberg o la pakistaní Malala tienen la palabra. Y nosotros aprovechamos esta fecha para preguntarnos, ¿las mujeres son mejores políticas que los hombres? ¿Dónde están nuestros derechos? Hoy le tomamos el pulso a la igualdad de género aquí en Cuadriga. Lo hago con mucho gusto y lo hago con las siguientes invitadas que paso a presentarles. María Paz López es corresponsal de La Vanguardia en Berlín, fue también corresponsal en Italia. María Paz dice que entre las mujeres como entre los hombres hay de todo. La cuestión es más bien por qué hay hombres mediocres que ocupan puestos muy elevados, mientras a las mujeres se les exige ser brillantes para alcanzar puestos medios. Edna Martínez es activista afrocolombiana y doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Es especialista en discriminación racial y desigualdad socioeconómica. Según Edna, la política no se puede reducir a las esferas que gobiernan un país. La política es la acción de participar en la construcción, desenvolvimiento y transformación de las sociedades. Eso lo hacemos las mujeres desde la aparición de la humanidad. Y Martina Sabra es periodista y especialista en temas de género, diversidad cultural y derechos humanos. Martina opina que no puedo decir si las mujeres son mejores políticas, pero la política sería mejor si las mujeres y los hombres participaran de manera igualitaria. Bienvenidas a las tres y bienvenidos a ustedes. Escríbanos a nuestro correo electrónico, ya saben, cuadriga@dw.com y a través de nuestras redes sociales. Pues eso, bienvenidas a este panel un tanto especial. Para mí es un placer presentarlo. Y mucho se debate acerca de la igualdad de género o desigualdad de género y mucho se dice cómo medir la igualdad de género. Pues bien, hay suficientes estudios que tienen índices de igualdad de género, como uno del Banco Mundial, que precisamente ha hecho un estudio a lo largo de los últimos 10 años con datos de 187 países, al que me voy a remitir bastante durante este programa. Demuestra que conseguir un trabajo para una mujer es mucho más difícil que para un hombre, en cualquier país del mundo prácticamente, con 6 excepciones. También montar una empresa es mucho más difícil para una mujer que para un hombre. Y me gustaría empezar con una pregunta muy personal a cada una de las tres. ¿Habéis experimentado también esto vosotras en vuestra vida personal? ¿Estáis de acuerdo con ello, Edna? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy de acuerdo con que para las mujeres conseguir un trabajo, un empleo, además en condiciones dignas, es mucho más difícil. Pero yo seleccionaría o haría categorías de esas dificultades, porque, claro, para las mujeres clase media, profesionales, blancas, con ciertas trayectorias, ciertos orígenes regionales, las dificultades existen, pero son de otro nivel que las que enfrentamos las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres sin documentos. Eso por un lado. Y por el otro lado... diferencias sociales. Diferencias sociales, diferencias de color de piel, diferencias socioeconómicas también pesan. Entonces poner el universo de las mujeres como si fuera homogéneo me parece problemático, porque lo que hace es ocultar muchas formas de violencia, de discriminación y disparidades que hay dentro de los sectores de mujeres. Iremos viendo esa discriminación a todos esos niveles que decías, María Paz. Yo quisiera abundar precisamente en un dato que ha dado, un comentario que ha dado mi compañera, y es justamente que la diferencia entre las mujeres del mundo, efectivamente, las mujeres migrantes que no son blancas, que proceden de zonas particulares, tienen aún más dificultades que las mujeres de clase media, blanca, de privileged white woman, sí, so to say. Eso es evidente, pero a mí lo que me llama la atención es que en Europa ese argumento se utiliza en contra de las mujeres. Justamente cuando las mujeres europeas reivindican derechos atropellados, los partidos populistas dicen:
¿Cómo puede ser que os quejéis cuando en África, en América existen bolsas de población que ocurre esto, esto y esto y esto? Con lo cual es complicado combatir, por una parte, la homogeneidad como forma de análisis, pero hay que tener cuidado con no permitir que las diferencias se conviertan en un arma que utilizan terceros contra el desarrollo de la mujer en el mundo. Bueno, entonces podríamos tomar el ejemplo también de Alemania, ya que directamente lo has tocado tú también, o el ejemplo de Europa, porque de esos 6 países, los únicos 6 países en donde se supone que no hay desigualdad entre hombres y mujeres, Alemania, son todos europeos, pero Alemania no está entre ellos. Y le preguntaría entonces a la alemana en la ronda, ¿por qué Alemania no está entre los países en donde se supone que hay igualdad de género? Sí, a mí me parece que Alemania está en la 30ª plaza o 31, algo así. Detrás de Perú, por cierto. Sí, yo pienso que es lógico. Yo personalmente, sí, para volver a esa pregunta personal, yo personalmente no he experimentado esto, pero claro, he vivido con una madre, y mi madre, por ejemplo, era en una generación, de la generación de los años 40, ha nacido en los años 40, y ella cuando tenía 20, 30 años ya estaba casada, no tenía derecho casi a nada, no tenía derecho a su propia cuenta corriente en el banco, no tenía derecho a trabajar libremente, necesitaba siempre un permiso, una autorización de mi padre, etcétera. Entonces yo he vivido todos estos progresos que se han dado, dado a través de las decenias. Hoy en día me parece que son olas de lucha, ¿no? Que se han ido. Sí, claro, han sido luchas. Liberando. El parágrafo 218, el derecho a votar, pues todo esto han sido progresos. Pero yo pienso que hoy en día, ¿por qué no estamos clasificados entre los primeros? Porque en Alemania tenemos un problema. La mujer que quiere realizar sus ambiciones, la mujer puede trabajar. O sea que no tenemos ningún problema. Pero para realizar sus ambiciones profesionales es difícil, porque ya cuidar los niños, por ejemplo, las guarderías para niños pues son escasas, no son suficientes. Y donde a veces no hay, o sea, el derecho existe según la ley, por ejemplo, tenemos derecho a una plaza a partir de 1 año. Pero hay que ver las guarderías tal y como son. Pues muchas mujeres no quieren meter a sus niños en estas guarderías porque no tienen confianza que los niños estén bien guardados, porque no hay suficientes... Pero entonces ahí ya llegamos a un problema quizás de mentalidad y de presión quizás social, porque no creo que las guarderías también sean mucho peores que otros lugares. También hay un problema de mentalidad, y yo pienso que detrás de este fenómeno, por ejemplo, de la escasez de las guarderías, etcétera, está toda una mentalidad todavía muy conservadora. Yo pienso que Alemania, con toda la tecnología, todo el progreso tecnológico, es un país bastante conservador y bastante patriarcal todavía. Eso se ve, por ejemplo, en el hecho de que no tenemos un nombre muy grande de mujeres que son ingenieras. Hasta hoy en día, en Alemania, una mujer que trabaja, por ejemplo, en profesiones tecnológicas, pues esto es muy raro, es un bicho muy raro. Una mujer en un taller de coches, imposible. O sea que hay... En las manufacturas sí, pero en las manufacturas sí, donde la mujer, pues sí. Eso nos lleva precisamente a la brecha salarial, porque creo que probablemente Quería comentar una cosa sobre Alemania que me parece muy particular como observadora, y creo que muchos de nuestros telespectadores pueden pensar algo parecido, porque Angela Merkel es como el gran emblema de la líder europea, que tiene un peso específico muy fuerte, y eso puede llevar erróneamente a pensar que efectivamente Alemania, en términos políticos, tiene muchas mujeres en política. Claro, eso añades que efectivamente la líder del Partido Socialdemócrata es una mujer, pues parece que sea como perfecto, ¿no? La futura sucesora de Merkel, quizá en la Cancillería, es otra mujer, parece perfecto. Pero si analizamos el Bundestag en concreto y entendemos sus dinámicas, vemos dónde está la raíz del problema, que viene a ser, que es la de siempre en todos los países. La red informal de relaciones entre varones, que hace que sea muy difícil para las mujeres ascender. Y en el caso alemán se ve claramente en el sistema mismo de votación, porque si recordaréis, cuando se elige el Bundestag hay 2 votos. Entonces, uno de esos votos es por mandato directo en la circunscripción. Es decir, cada partido selecciona a un candidato que va a pelear por ser el candidato elegido en esa circunscripción. Ese candidato, casi todos los partidos,
ponen un hombre. ¿Por qué? Pues porque para decidir cuáles son siempre las redes de los compañeros, de los amigos, los que deciden quién, y acaba siendo un hombre. Entonces la solución sería una ley de paridad, por ejemplo, como en Francia, en donde hay listas de mujeres... Bueno, yo quisiera volverme a la primera pregunta que hiciste, porque había un punto que quería tocar, y es que sí, efectivamente nosotras tenemos dificultad para acceder a ciertos puestos de trabajo, pero hay lugares del trabajo en la sociedad que son feminizados, o sea, en que la mayoría de las mujeres, o que están ocupados por la mayoría de las mujeres, los empleos de cuidado, los empleos de servicios, los empleos precarizados, son los peor pagados, los menor prestigio y reconocimiento social y monetario, y esos están ocupados en su mayoría por mujeres. Los empleos del cuidado, ¿quiénes son aquí? Las que son enfermeras, Pflegerin y demás, eso por un lado. Pero por el otro lado, a mí me parece muy problemático esta idea del empoderamiento de las mujeres simplemente porque hay mujeres haciendo política o ejerciendo gobierno. Cuando uno ve cuáles son las agendas que tiene una política como Angela Merkel, son agendas que no representan las agendas y las reivindicaciones que están haciendo las mujeres a nivel global. Entonces Merkel efectivamente ha sido una buena política, una buena gobernante para defender intereses de sectores de élite, de sectores bancarios, empresarios, pero que no representan las agendas de las mujeres que se están movilizando a nivel global, que están cuestionando y que están empujando para una transformación de estructuras de poder, de estructuras económicas, de estructuras culturales. Las estructuras son lo básico, más la brecha salarial en Alemania no ha mejorado en los últimos años y todo hay que decirlo. Aquí las mujeres siguen cobrando menos que, por ejemplo, en España o en Portugal, es decir, en países del sur de Europa para trabajos similares, ¿no? Pero ya que hablabas de Angela Merkel, me gustaría pasar y presentarles un vídeo precisamente que hemos preparado. Parece que muchas veces las mujeres dan un salto cualitativo en su carrera cuando un hombre fracasa y nadie quiere recoger el testigo. Veamos 3 ejemplos, entre ellos Angela Merkel, y luego lo discutimos. En la antigua capital federal de Alemania, Bonn, se hablaba de ella como la niña de Helmut Kohl. Angela Merkel fue ministra de Medio Ambiente del mítico canciller alemán. Cuando Kohl renunció por escándalos políticos, Merkel asumió en 2005 el poder de su partido y la Cancillería. Desde entonces, su influencia internacional fue en aumento. Theresa May también asumió luego de que un hombre fallase. El primer ministro británico, Cameron, perdió el referéndum sobre el Brexit y renunció. May se hizo cargo del país en 2016. Aunque inicialmente estaba en contra del Brexit, tuvo que gestionar la salida de su país de la Unión Europea. Aún no se sabe cómo le irá. Cuando el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, renunció por acusaciones de violación, Christine Lagarde asumió su lugar. Desde hace 8 años lidera al organismo internacional de forma competente y con mano muy firme. Inclusive se ha enfrentado al poderoso y verborrágico Donald Trump. ¿Asumen las mujeres en política cuando los hombres fallan? Y después de un pequeño cambio de atuendo por razones de sonido, seguimos con nuestra ronda. Después de ver este vídeo, la pregunta que nos hacemos es si se les falta autoestima o seguridad a las mujeres o que si tiene que fracasar un macho alfa para que una mujer asuma el testigo. Bueno, una parte de cierto hay en que cuando hay un problema muy complicado, puede ser que ninguno de los hombres bien situados quiera asumir el riesgo y prefiera que otra persona lo asuma y se queme, y cuando esté solucionado el problema pues ya me pondré yo. Esto es un poco lo que esperaban todos los grandes hombres de la CDU cuando apostaron por Merkel. Lo que pasa es que luego cuando se dieron cuenta ya ella era imbatible y no han conseguido nunca desalojarla. También ocurre a veces que hay mujeres que llegan a puestos altos por cuestión de parentesco, porque son la hija de aquel líder famoso, la esposa de, la viuda de, y eso hace que tengan una especie de aureola muy femenina, ¿no? de depositarias de un legado, ¿no? Como si fueran solo transmisoras, no como si su valor estuviera radicado en sí mismas. Ese ejemplo que has puesto de todas muy asiático, por cierto. Es perfecto, ¿no?, para preguntarle a Martina, porque precisamente el ranking en cuanto a igualdad de género lo cierra Arabia Saudí en cuanto a los países árabes, ¿no?, donde menor igualdad de género hay. Sin embargo, son países, Túnez, por ejemplo, también, donde hay mujeres también en puestos políticos de primera. ¿Tiene que ver con lo que dice, por ejemplo, Maripaz? Explícanoslo, que son también herederas de estirpes, por así decirlo, de políticos y de mandatarios, que pertenecen a una determinada élite.
Sí, muchas veces sí. Por ejemplo, hay muchas mujeres muy potentes, por ejemplo, empresarias, mujeres de negocios, por ejemplo, en los países del Golfo Árabe, pero que muchas veces son hijas de. Eso sí es verdad. Es que normalmente siempre hay un hombre detrás que ayuda a su hermana, su hija, etcétera, que también no está mal, porque está bien si un hombre ayuda a su hija o le da un apoyo. Pero eso sí, sucede mucho, pero en los países árabes hay un cambio muy fuerte. Es un cambio social y ese cambio es debido al cambio en el sistema educativo. Es que después de las independencias en los años 60, casi en todos estos países, en toda la región, las mujeres, las chicas han empezado a ir a la escuela, al colegio, a estudiar, o sea que es ahora la segunda o la tercera generación de mujeres que han estudiado, que han tenido acceso a la educación. Y este es un cambio muy importante, con también diferencias, o sea que hay países como por ejemplo Marruecos o Egipto, donde toda la población, la mitad de la población es analfabeta, o sea que no sabe ni leer ni escribir, y normalmente son las mujeres que son más afectadas. Pero por tiene esto. que ver realmente con el poder adquisitivo, con el Producto Interior Bruto de un país, porque Arabia Saudí es uno de los países más ricos de la zona y, sin embargo, en temas de igualdad de género cierran este ranking, están al final, llevan el farolillo rojo. Estas son razones políticas, razones que tienen más bien que ver con la historia de los países, también con las relaciones de poder que existen en los países, pero sobre todo son razones históricas. Hoy en día casi todas las chicas, todas las niñas en Arabia Saudita reciben una educación, o sea que todas tienen derecho y acceso a la educación, pero el sistema político, el sistema jurídico, pues no se les permite hacer imposible. Prácticamente nada después. Pero lo más importante son también las leyes, o sea que un factor es muy importante es la educación. Y yo pienso que cambiarán muchas cosas en Arabia, o sea, ya están cambiando, o sea que hay toda una generación ahora mismo, hay muchas mujeres que han recibido su educación, que son educadas, pero que que aceptan ser amas de casa y ya está. Pero hay también muchas que quieren más que esto y que ya están trabajando. Es decir, ahí está por llegar el cambio. Hablas de leyes... Es un cambio social, pero hay que hablar después también del cambio jurídico. Muy importante. Hablando de leyes, precisamente de las leyes quiero hablar, y quiero que nos dirigimos un poco también al continente latinoamericano. América Latina y el Caribe precisamente han hecho grandes progresos, han hecho grandes avances en temas de igualdad de género. Por ejemplo, Bolivia, un país de los más pobres de la región, si no el más pobre, han aprobado leyes contra el acoso sexual y la violencia doméstica. ¿Tú dirías que están por el buen camino? Claro, sin duda. Estamos por un camino que ya dejó de naturalizar el tema de la violencia de género y la está poniendo dentro de las agendas públicas y las agendas políticas. También con todas las articulaciones que la violencia de género conlleva. O sea, la violencia de género tiene unos matices, como me repito, cuando tú tienes un color de piel particular, cuando vienes de una clase social particular, cuando tienes un nivel de educación particular. Entonces, no solamente es la violencia que puede ejercer tu pareja hacia ti, tu familia hacia ti, sino toda la violencia que el contexto social y el político ejerce. Pero hay un punto que yo quisiera retomar, y es que para mí, como activista y como participante de un movimiento activo de mujeres, el tema de que una mujer esté en puestos de poder no significa que me represente o que represente las agendas del movimiento de mujeres. Entonces, los casos... Dabas el ejemplo antes de Angela Merkel. De Angela Merkel, lo que ustedes acaban de nombrar. El tema que las mujeres estén y cada vez estén adquiriendo más espacios de poder en sistemas económicos y políticos no garantiza y no necesariamente significa que las mujeres estemos avanzando. Y un ejemplo de eso es que hoy, o el año pasado, un tercio de las ministras en la OTAN eran mujeres, de las personas que deciden qué países se bombardean, dónde se hacen la guerra, qué fronteras se cierran, son mujeres. Entonces, estas mujeres representan también intereses, representan estructuras de poder que van en contra de los intereses que podamos tener mujeres como yo. Puede ser que decidan también dónde no se bombardea. Quiero ver la parte positiva quizás de que haya mujeres asumiendo carteras de defensa, ¿o crees que no?
Una mujer que está en una cartera de defensa es como, o sea, que no hay diferencia entre canciller mujer o canciller hombre, sino que es un tema al final de una vez en un puesto político. Una vez en un puesto político de gobierno estás vinculada a intereses y son esos intereses los que se defienden. Eso es independiente de la posición de género que tú tengas. Es interesante. ¿Estás de acuerdo que da igual que sea una Ursula von der Leyen la que está en la cartera de defensa, que sea un...? Yo diría que es legítimo que los gobernantes de un país defiendan los intereses de ese país, sean hombres o sean mujeres, porque para eso han sido elegidos y para eso han sido puestos allí. Que eso no lleva necesariamente a la paz en el mundo, a la mejora de las condiciones de las mujeres o de las condiciones de las personas migrantes, eso es otra cuestión que se puede analizar de modo muy crítico desde el activismo. Pero desde el punto de vista de la gobernanza de los países, también sería un poco extraño que una mujer que llega a ser canciller gobernara para las mujeres solamente. Sí, pero entonces lo que quiero decir es que para mí es muy difícil verlo como un logro de las mujeres que estas personas, estas mujeres estén ahí, porque no me siento representada. Pero sí es un... No, sería un logro mayor quizás entonces para ti que el Bundestag, en donde hay ahora mismo solamente un 31% de mujeres, tuviera más mujeres, o tampoco. Para mí sería un logro que se pongan agendas en el Bundestag. Pero si están en el Bundestag, son las que van a perfilar esas agendas. No necesariamente, no necesariamente, porque es justo ahí donde siento que está la pequeña trampa, y lo veo en el caso colombiano en particular. Tenemos una representación cada vez más creciente de parlamentarias mujeres, pero que corresponden a agendas de derecha, que están en contra de derechos sexuales, derechos reproductivos, educación, la participación activa de las mujeres en la política. Entonces, claro, tú tienes unos cuerpos femeninos en espacios de poder que no necesariamente corresponden con las demandas que las mujeres en el mundo están haciendo. Interesante esa tesis. Yo pienso que pues estoy totalmente de acuerdo, porque en Alemania también pues hemos visto un aumento de mujeres en el Parlamento, pues dentro de 20 años pienso por 10 o 15%, de 20 a 30, 37% eran en el 2013. Y pues ha bajado a 30%. Pero al mismo tiempo, las agendas que se han realizado han sido agendas en su mayoría neoliberales, que han estado en contra de las mujeres. Pues ha habido algunos progresos quizás en cuanto a ciertas leyes, pero en general pues las mujeres son las que sufren más, por ejemplo, de los bajos salarios, porque tenemos una política decidida de salarios bajos que afecta a mucha gente. Por ejemplo, no hemos visto hasta ahora un mejoramiento, por ejemplo, de trato desigual en cuanto a impuestos. La mujer que tiene un niño a carga pues, y lo educa sola, pues sufre realmente en cuanto a los impuestos, paga mucho más impuestos porque pues hay una discriminación en ese sentido. Y eso, a pesar de que pues ha habido un aumento de mujeres en el Parlamento de representación, no se ha... Entonces ya casi podría hacer la pregunta final del programa. ¿Estáis de acuerdo entonces en que al final las mujeres no son mejores políticas que los hombres? Yo me quedaría con mi definición de política, porque la política no es simplemente el escenario donde se toman decisiones de macroeconomía y de gobernanza, sino la política es la cotidianidad, la organización comunitaria, la organización civil, las manifestaciones, todo eso son los elementos que componen y comprometen la política. Lo otro son espacios de representatividad y de poder, y lo que estamos viendo es que las mujeres pueden representar intereses patriarcales, neoliberales, también como los pueden representar los hombres. Pero, por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando las mujeres están presentes en la política o en los procesos de paz y de negociación, como son más conciliatorias, un proceso de paz tiene más posibilidades de respetarse, por ejemplo, en el caso del proceso de paz de Colombia. ¿No crees realmente que cuando las mujeres participan en los procesos políticos, en los procesos de negociación, en los procesos de paz, los resultados pueden ser mejores? Bueno, tristemente tengo que decir que ese no es el caso de Colombia. El caso de Colombia fue una experiencia excepcional en los últimos años, porque el proceso de paz tuvo incluida una comisión de género, y era la tarea de las mujeres que los 6 puntos de la agenda del proceso de paz tuvieran una perspectiva desde las mujeres, en particular de las mujeres campesinas, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres pobres. Pero el éxito del proceso de paz no dependía
de las mujeres. El éxito del proceso de paz, de la implementación del proceso de paz, dependía de muchos actores, entre ellos, o el principal, el gobierno colombiano. El gobierno colombiano lo que ha hecho es desentenderse y quitarle oxígeno y quitarle posibilidades a la implementación real de ese proceso. Yo pienso también que no hay que confundir las cosas porque sería biologicista, yo pienso, porque siempre se dice las mujeres son pues más pacíficas, comunican mejor, no sé cuánto. Yo pienso que la mujer sí tiene interés en resolver conflictos, en solucionar conflictos, porque debe tener la las oportunidad mujeres las que sufren más. Las mujeres son las que realmente pues se cargan de todos los conflictos, se cargan de todos los problemas, pobreza, destrucción, reconstrucción, etcétera. Normalmente todo eso estaría de mujeres. Y los hombres, pues, sí, están normalmente al origen. Capitalizan los éxitos de cara a la galería. Eso es. Entonces, yo pienso que eso sí, las mujeres tienen muchísimo interés en trabajar en interés sí. y necesidad. Necesidad y interés. Pero si las mujeres son más aptas, no lo sé. Yo pienso que eso es un poco biologicista porque yo pienso que el poder es muy atractivo y yo pienso que atrae tanto mujeres como hombres y abusar del poder también es una cosa muy atractiva. En un proceso es una cosa muy humana. En un proceso de normalización y de igualdad y de equidad deberían estar mujeres y hombres igualmente representados, cosa que todavía no es el hecho en parlamentos y en gobiernos, ¿no? Sí. En cualquier caso, a las mujeres les cuesta más obtener puestos relevantes, eso es un hecho en política por múltiples razones, pero una vez que llegan, y estamos preguntándonos eso precisamente, la pregunta es si son mejores dirigentes. Veamos algunos ejemplos ahora no tan positivos. Dilma Rousseff fue la primera mujer elegida presidenta de Brasil en 2011. Todas las esperanzas se depositaban en la experta en economía, pero las finanzas del país no se recuperaron. Hubo protestas masivas contra Rousseff, que terminó renunciando tras las acusaciones de mala gestión y corrupción. Park Geun-hye tuvo un destino similar. En 2013 fue elegida presidenta de Corea del Sur. Pronto se vio envuelta en varios escándalos. Entre otras cosas, se la acusa de connivencia con la corrupción y de favorecer el nepotismo en su gobierno. En 2017 fue destituida de su cargo y sentenciada a prisión. Aung San Suu Kyi era una reconocida luchadora por los derechos humanos que luchó contra la junta militar en Myanmar cuando se convirtió en la líder del gobierno tras ganar las elecciones. Sin embargo, mantuvo silencio sobre el genocidio de los Rohingya musulmanes por parte de los militares. ¿Puede decirse que las mujeres administran el poder mejor que los hombres? Y lo que decías al principio del programa, la cita que dabas tú, Maripaz, es que a las mujeres se les exige más o hombres mediocres consiguen los mismos puestos. Para ello una mujer tiene que ser brillante. Es el caso, por ejemplo, de muchas de esas políticas. Las medimos luego, utilizamos otra vara de medir para las políticas que para los políticos. Estamos hablando de estas tres personas, por ejemplo, que han... Incluso también Angela Merkel, Theresa May, las que veíamos antes también, pero... Creo que en general la vara de medir es siempre más severa cuando se trata de una mujer en cualquier profesión. Lo que pasa es que en el caso concreto de las tres políticas que hemos visto en el vídeo, claro, en términos políticos, sociales, económicos, de contexto geográfico, lo único que las une es ser mujeres. Entonces es un análisis muy, como casi biologicista, ¿no? Es como si intentamos comparar las políticas de Winston Churchill, Benito Mussolini y el Mahatma Gandhi, porque los tres son hombres, no llevan a ningún sitio, a mi juicio. Pero es verdad que en general se fija el escrutinio de la mujer es superior y sobre todo el escrutinio de su ropa. Recordad que Angela Merkel dijo que ella se ponía chaquetas iguales de diferente color cada vez porque una vez que fue a la ópera, creo que fue con un traje un poco llamativo, bueno, fue el gran debate nacional, ¿no? La ropa que se pone las personas. Una anécdota, sí, porque hubo un artículo, me parece, varias veces han sacado artículos en la prensa alemana
las parlamentarias más atractivas. Yo nunca he visto un artículo tal sobre hombres, ¿no? Nunca. Sobre ¿no? los zapatos y las joyas de Theresa May como se si habla fuera más un y de las desfile. chaquetas de... Las chaquetas y O todo. los artículos que se hacían sobre si Cristina Fernández de Kirchner se maquillaba, si se había O operado, se cuánto operaba o costaba no. su cartera, ese tipo de cosas que no tienen ninguna relevancia en la política cuando las hacen los hombres. Lo que sí quería conversar con vosotras, porque lo que vemos es que todos estos partidos populistas están acarreando una serie de demandas que parecen querer eliminar muchos de los avances emancipatorios de los últimos años. En España, por ejemplo, Maripaz, lo estamos viendo con Vox, con el partido de ultraderecha, que quiere derogar la ley de violencia de género. ¿Por qué crees que es así? Porque estos... precisamente los avances feministas les tienen miedo a los políticos hombres, los políticos que están en estas esferas de poder, ¿o a qué se debe? Probablemente hay una parte de miedo atávico, ¿no? De que ciertamente hay unas áreas de poder que han sido dominadas durante siglos por hombres y se interpreta como un riesgo la llegada de un nuevo capital humano. Pero esto a los hombres lo que deberíamos decirles, lo que hay que decirles es que los que deben temer son los hombres mediocres. Los hombres brillantes nunca deben temer que una mujer brillante les quite el puesto. Bueno, quizá, pero en principio no hay ningún temor. O sea, cuando algunos de mis compañeros plantean cuestiones así, piensa que ese inútil que tienes ahí cerca no lo tendrías. Podrías tener a una mujer brillante en vez de ese inútil del que te quejas todos los días y que es un hombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero sí que hay una parte de miedo. Y también una parte de miedo a que esa emancipación conduzca a un abandono del hogar y que entonces toda esa parte de cuidado de dependientes, de atención a los niños y de tener la casa en orden, pues no esté garantizado como había estado siempre, ¿no? Yo le pregunté a mi papá, cuando estuve en Colombia, papá, ¿por qué los hombres le tienen tanto miedo al feminismo? Y me dijo, es que las mujeres son las obreras de la casa. Cuando las mujeres salgan de la casa y se den cuenta el poco poder que nosotros tenemos, que lo ejercemos sobre todo en casa, los que no tenemos poder político o económico, nos vamos a asustar mucho, porque entonces ¿a quién vamos a oprimir? ¿Sería eso también lo que explicaría intentos de países como Hungría o Polonia de suprimir la ley del aborto? ¿O has traído hoy la pañoleta verde? En Argentina, un país que ha realizado muchísimos avances, progresos sociales, precisamente la ley de identidad de género o el matrimonio homosexual, y sin embargo luego a la hora de aprobar una ley más permisiva con el aborto la ha echado atrás. Y yo creo que tiene que ver con que la sociedad ha hecho de la maternidad una herramienta de control sobre las mujeres. Entonces, por un lado, nos quieren restringir el derecho a un aborto legal, gratuito y seguro, sin miedo, sin vergüenza. Pero por el otro lado, cuando somos madres o decidimos ser madres, pues es una carga, es una tarea que tenemos que asumir solas. Entonces, los niños que se mueren de hambre, por ejemplo, las madres que han perdido a sus criaturas porque no tienen comida, esas maternidades no importa, esos niños no importan. Entonces, hay un doble discurso, una doble moral. Entonces, creo que el tema es la maternidad tiene que ser una opción y no tiene que ser una herramienta de control. Tanto nos deben importar que las niñas, el último caso de Argentina, por ejemplo, una niña de 12 años que casi se muere porque el sistema médico no la quería atender, porque los médicos, las enfermeras se declararon objetores de conciencia y era claro que continuar el parto iba a significar la muerte de la niña. Parece que sigue siendo la vida de las mujeres menos valiosa. Y la posibilidad es que las mujeres ejerzan el derecho a decidir o ser madres sigue siendo vista como una amenaza a la sociedad. Muchas gracias por... me piden que la pañoleta verde, no se te oye bien, estaba tapando precisamente el micro, pero espero que todos hayan podido escucharlo. ¿Estáis de acuerdo en que hay una necesidad de control por parte de la sociedad patriarcal todavía de la mujer a la hora de frenar las leyes del aborto? Pienso que hay tres relaciones de poder, o hay tres relaciones, o hay tres líneas, digamos. Normalmente es el sexo, y es la clase, y es la raza. Eso se distingue normalmente. Entonces, y en torno de estas tres, pues se organiza el poder. Y también el abuso del poder, pero sobre todo el poder en la sociedad. Entonces cuando hay periodos de inseguridad, cuando las relaciones de poder tradicionales pues están metidas en cuestión,
y ya no, y la gente se siente insegura, por ejemplo, también por razones económicas o sociales o lo que fuera, ya ni puede ser. Entonces, pues la gente regresa y sobre todo, entonces lo más importante de los tres, pienso yo, siempre es el sexo. O sea que los tres están relacionados. Muy frecuentemente, sexo, raza y clase, sexo, clase y raza, pero raza, pues color, lo que... y entonces, pero el sexo es el más importante, porque pues es el... sí. Pero hay un retroceso en los derechos de la mujer, por ejemplo, en Europa, dirías, en estos momentos. Pienso que pues sí, lo hay. Dado lo que estabas explicando. Lo hay, por ejemplo, en Polonia, por ejemplo, se está hablando pues hay gente que está reivindicando pues quitar la ley del aborto, etcétera. Entonces yo pienso que sobre todo en los discursos hay un problema, porque son discursos identitarios que ponen en cuestión ciertos ya alcances, cosas que ya habíamos alcanzado, ciertos... Pero yo diría, no necesariamente es un retroceso. Sí. Claro, que no haya reconocimiento legal y jurídico, que haya obstáculos jurídicos es una cosa, pero sí. La movilización, la toma de conciencia de las mujeres, la toma de espacios públicos, creo que eso es uno de los grandes avances y es un movimiento que no se va a parar. O sea, el tema es cuestión de cuándo vamos a lograr tumbar esto, pero ya se está moviendo. Pero ese activismo es un avance. Ese espacio que estamos conquistando también en las calles también genera ese miedo que lleva a esas avalanchas también de, lo dicen por ejemplo europarlamentarias muy feministas, que dicen que reciben una avalancha de emails cada vez que reivindican derechos de la mujer o la igualdad de género, del tipo callada estás más guapa. ¿No? Ese tipo de eslóganes ahora los escuchamos cada vez más, o todavía peor, el término feminazi, ¿no? Viene también, es la contrarreacción a este movimiento feminista, ¿no? Y lo vemos mucho en Europa, ¿o no? Sí, en la defensa de cualquier argumento feminista se genera mucho más fácilmente que en la defensa de cualquier otro argumento este discurso de odio y de ataque directo, incrementado por las redes sociales, lógicamente. Son unos instrumentos que antes para insultar no existían, entonces son utilizados activamente contra contra mujeres que están en política o en puestos de decisión y que expresan opiniones consideradas radicales porque están en contra. Ahora, en el caso español, por ejemplo, que mañana se va a producir la segunda huelga general de mujeres después de la que hubo el año pasado con gran éxito, esto se ha visto mucho, ¿no? Ha excitado muchísimo el enfado de quienes están en contra, que siempre se agarran a esos datos que son cogidos del revés, ¿no? Precisamente España es uno de los países que ha avanzado en muchas cosas, entonces pues, ¿de qué os quejáis? Si no estáis tan mal como en otro lugar, ¿no? Y siempre, pero peor lo tienen las mujeres que son migrantes o que no son blancas. Entonces, por tanto, ¿por qué os quejáis? Entonces, claro, es muy complicado responder a esos discursos, ¿no? Porque tienes que estar muy armada y no perder los nervios. Esos discursos son los que están intentando defender muchas jóvenes también en las calles, porque llama la atención que son precisamente mujeres jóvenes las que protagonizan movimientos sociales, hemos estado hablando de ellos, las que salen a dar la cara para reclamar educación, justicia o la protección del planeta. Por ejemplo, mujeres y niñas que quieren cambiar el mundo para mejor. Veamos algunos ejemplos. Cree en ti misma, sigue tus sueños, tú haces la diferencia y puedes cambiar tu comunidad. Que las niñas puedan educarse es el mensaje de Malala Yousafzai. La joven pakistaní arriesga su vida por ello. En 2012, los islamistas le dispararon en el autobús que la llevaba a la escuela. Logró sobrevivir. Desde entonces, Malala utiliza incansablemente el escenario global para su misión. No saldré de mi habitación hasta que vea a ACNUR. Quiero asilo. Un dramático pedido de ayuda por Twitter desde una habitación de hotel en Bangkok hizo famosa a Rahaf Mohammed. Canadá finalmente le concedió asilo. Rahaf huyó de su familia en Arabia Saudita. Se sentía amenazada y reprimida en una sociedad misógina. Quiero que sientan el miedo que siento todos los días. La estudiante sueca Greta Thunberg en el Foro Económico Mundial de Davos.
Con sus sentadas interpela a los políticos para que hagan más por la protección del clima y su acción sienta un precedente. Jóvenes valientes, ¿cambiarán el mundo en el futuro? Edna, mujeres, jóvenes, niñas, son las que están protagonizando los movimientos sociales. Antes hablaba Maripaz precisamente del movimiento también Me Too, del movimiento de las mujeres en España. ¿Son las que más tienen que perder y por eso son las que están saliendo ahora a la calle? Bueno, para mí sería difícil o particularizar la lucha en ese sector. Yo creo que son todas las mujeres de todas las generaciones, de todas las edades. Hemos decidido darle protagonismo, ponerle el enfoque en las mujeres jóvenes, pero también, si es así, diría que estas mujeres estamos siendo herederas de la lucha de generaciones y generaciones que están peleando y que se están moviendo desde hace siglos para cambiar el mundo. Entonces, ¿serían estos jóvenes las políticas, estas activistas, quizás las políticas del mañana, Martina? Yo pienso que sí, porque estamos viendo que hay un cambio en la manera de representación, o sea que el sistema parlamentario ya no basta. Y yo pienso que porque son jóvenes y pues reivindican, y al mismo tiempo también porque son mujeres y jóvenes, tienen mucha credibilidad. Es una credibilidad, quizás una niña tiene más credibilidad que un chico de esa edad, me parece, porque son todas mujeres, mujeres muy jóvenes, y parece que también hay una ley de los medios de comunicación, los medios sociales, porque funcionan también como un fenómeno de estos medios sociales, sin los medios sociales como Facebook, Twitter, etcétera. El feminismo se ha hecho viral también, ¿no? Sí, entonces todo es múltiple, es un fenómeno múltiple, muy nuevo, pero me parece que sí, indica un cambio. Si la política, como hemos visto aquí, incluso en manos de mujeres, no cosecha los frutos buscados, ¿son las jóvenes las que tienen ahora el testigo o nos lo ponemos muy fácil y les decimos allí ellas que les dejamos la tarea a ellas? No sé lo que harán, pero tengo que decir lo que me gusta de ellas, de las españolas al menos. Y es que respecto a nosotras, a lo que nos pasaba hace 20 o 30 años, a los pequeños micromachismos que nosotras tragábamos, intentábamos sortear, ellas no se callan, son descaradas. Dicen, yo esto no lo aguanto. Y nosotras lo aguantábamos. Sí. Buscábamos la manera de driblar, de conseguir, de negociar, y ellas dicen no. Y eso me gusta mucho. Es un signo de esperanza para mí solo eso. Sí, entonces algo se ha logrado en igualdad de género, pese a que hemos lanzado el mensaje que las políticas no logran lo que queremos, pero se ha logrado mucho en igualdad de género. De todas formas, estamos avanzando, hay muchas cosas que cambian, hasta en los países árabes, o sea que todavía hay una discriminación muy arraigada en las leyes, pero también hay muchos cambios, pero hay también muchos reveses, o sea que ahora mismo estamos viendo cosas muy contradictorias, pienso yo. Y cada vez que hay una crisis, siempre es el sexo, sobre todo, y el sistema patriarcal que reivindica, que busca. Gracias a las tres.